Vayan ingresando. Hola, doctora. Hola. Mientras se van conectando sus compañeros, les dejé una tarea del Ascaris. ¿Ya han pensado? Aún no, doctora. ¿Hasta cuándo es? Porque hasta hoy día era. Sí, doctora. Claro, hasta hoy, ¿Mm? hoy día me tenían que decir qué pasaba si, les dije, si el paciente les llevaba ejemplares adultos de Ascaris a la consulta y cuando ustedes solicitaban un coproparasitológico, no habían huevos, que era lo que había sucedido. Están en los pulmones, doctor. Mm, O si no, ese es el caso de los solitarios, ¿no? Si es no solitario, solo hay un parásito. pero estos no son solitarios porque acuérdense que siempre van a haber en gran cantidad, ¿no? Eh, podría ser una opción de que el parásito esté haciendo ciclo pulmonar. Eso sería siempre y cuando el paciente siga en contacto con la fuente de infección, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sigue consumiendo alimentos con huevos, entonces hay algunos parásitos que están haciendo ciclo pulmonar, unas larvas que están haciendo ciclo pulmonar y otras que ya estaban en el intestino y que han sido eliminados, ¿verdad? Los parásitos adultos. Pero ¿cuál sería otra opción? Só o canal aqui. Tá. ¿Cuál, perdón? Olá, já? Pensando, doctora. Estoy pensando. En el hígado, doctor, ¿o no? No. En las células hepáticas. Acuérdense que el hígado es solamente de paso. Cuando la larva atraviesa la mucosa del intestino, entonces migra a través de la sangre, les dije, y pasa por el hígado, luego al corazón, hasta llegar a los pulmones, ¿verdad? Pero es solo de paso. Entonces no se queda a nivel del hígado, ¿no? Entonces una posibilidad sería que el paciente sigue con la fuente de infección, entonces algunos están haciendo ciclo pulmonar, entonces por eso no aparece. Pero ¿cuál sería otra opción? ¿Qué pasaría si yo les digo, fíjense el parásito adulto que les ha llevado a consulta? Que se fije en ese parásito. Al fijarse ese parásito, ¿qué podrían ustedes determinar? Solamente viéndolo al gusano. Uno, ya saben que se trata de Ascaris porque es el nematodo más grande. ¿Qué otra cosa más, qué otra información más tendrían al solo ver el gusano? Solo hay hembra, doctora. ¿O macho? Podría saber Seria si es huevo. hembra o si es macho, ¿verdad? Ai, meu Deus. Sí, doctora. Ya. Y entonces, digamos que tiene el extremo posterior enroscado, Macho. macho. ¿No sería esa la respuesta? ¿Por qué el coproparasitológico no te presenta huevos? Sí, solo hay macho, ¿no? Machos. Exacto. Porque puede darse ese caso, ¿ya? Puede ser que cuando el paciente consume los huevos y esos huevos eclosionan, van a liberar las larvas, pero esas larvas pueden desarrollar y ser hembras y machos, pueden desarrollar y ser solo hembras o solo machos. Por eso es que acuérdense que en Ascaris las hembras son capaces de poner huevos, ¿no? Incluso si no han sido fecundadas por un macho, pero los huevos que ponen son, les dije,
infértiles, ¿verdad? Y cuando hay hembras y machos, entonces el macho copula a la hembra y la hembra pone huevos fértiles. Pero cuando hay solo hembras, pone huevos infértiles. Y puede darse caso también de que existan solo machos, ¿no? Entonces uno tiene que ver, pensar ese ratito, ¿qué puede ser? Entonces ahí podrían ser dos posibilidades. Que el resto de los parásitos estén haciendo ciclo pulmonar o que solamente había machos. Por eso es que no hay huevos, no hay hembras que estén poniendo los huevos. A ver cuántos ya son. Doctora, una pregunta. ¿Y esos huevos infértiles llegan a cumplir el ciclo? ¿O Porque cuando ese huevo no libera nada, no son infestantes. entonces esos huevos se liberan por heces? Claro, se libera. Igualito, la hembra va a poner los huevos infértiles, estos se eliminan por las heces, pero esos, por más de que caigan a la tierra y sea arcillosa, con todo lo que quieras, todas las características de la tierra que ayuden a madurar, no va a madurar jamás porque es un huevo infértil. Se va a quedar así, nunca va a ser infectante. Si tú consumes un alimento contaminado con esos huevos infértiles, va a ingresar a tu estómago, se va a romper y no va a liberar nada porque no hay larva. Es lo mismo que si tú consumes un huevo inmaduro. Cuando se rompe, no hay larva que libere. Por lo tanto, no es infectante y no continúa el ciclo. ¿Se dan cuenta? Doutora, pero para ciclo pulmonar no es las larvas? Pero claro. Entonces, e como se agora vai ser o huevo, pode também ser ciclo pulmonar ou não? El huevo no hace ciclo pulmonar. É só las larvas, não é Pero isso? claro, la larva solamente. Ah, ya, tá bem. Entendi essa parte. Doctora, entonces el que hace el ciclo pulmonar sería el macho, el que No, llega. el ciclo pulmonar hacen la larva. La larva. No hace, los parásitos adultos no hacen ciclo pulmonar. Doutora, parásito adulto não são os huevos? ¿Qué? Parásito adulto não são os huevos? Huevos. No, pues. Una cosa es un huevo y otra cosa es un parásito adulto. Nunca puede ser lo mismo. Ah, doutora, já não sei mais entendendo nada. A ver. Aquí con uncinaria se van a dar cuenta. A ver. Porque en uncinaria sucede algo muy parecido. Vamos a ver y si no, vamos a volver a explicar. Escuchen los audios, es que tienen que escuchar los audios. Es importante, no creo que no los vuelven a escuchar los audios ustedes. Yo les paso, los subo a la plataforma y tienen que volver a verlos y escuchar. A ver, vamos a ver la uncinariosis y vamos a ver si ahí les queda más claro. La uncinariosis es una geohelminthiasis intestinal ocasionada, ¿no?, por dos parásitos que se denominan uncinarias, que es el Ancylostoma duodenal y el Necator americano. Estos son parásitos hematófagos, entonces van a producir un cuadro de anemia, además de, obviamente, síntomas a nivel digestivos y generales, porque se van a localizar a nivel del intestino delgado. La uncinariosis también se denomina ancilostomosis cuando es producida por el ancilostoma y también se la denomina anemia tropical. ¿Por qué anemia tropical? Porque la cantidad de sangre que succionan estos parásitos es grande, no es 0,05 como el trichuris, es de 0,25 a 0,30 ml día por parásito. Entonces, la probabilidad de que su paciente tenga anemia es mucho mayor que cuando tiene trichuris. Ahora, ¿por qué a estos parásitos se las llama uncinarias? Se las llama uncinarias porque la porción anterior, como ustedes pueden observar, no está rectita, sino es inclinada hacia adelante, ¿no?, encorvada. Y eso se denomina uncus, que quiere decir gancho. Ahora, la diferencia entre estas uncinarias es que el ancilostoma presenta, como ustedes pueden observar acá, dientes. En cambio, el Necator americano presenta placas o láminas cortantes. Con estas placas
o con estos dientes, estos parásitos se adhieren a la mucosa del intestino, producen la lesión de la mucosa y pueden succionar toda la cantidad de sangre que requieran. Y las heridas o las lesiones que producen no se cierran porque en su saliva tienen una sustancia anticoagulante. Entonces, el ancilostoma duodenalis, el macho tiene la característica de medir de 7 a 10 milímetros, a diferencia de las hembras, que son más grandes, de 9 a 15 milímetros. Los machos presentan una bolsa copulatriz y la característica es que las dos espículas no se fusionan en su extremo distal. Estos gusanos generalmente cuando los observamos, la porción anterior, vamos a observar los dientes, ¿ya? Y cuando están fuera, tienen la característica de ser más gruesos que el necator y además adquirir la forma de una letra C. A diferencia del necator, que son mucho más delgados, ¿no? Y adquieren la forma de una letra S. Aquí tenemos el necator americano, que les decía más delgado, y también en el macho podemos observar que el tamaño es menor, en el otro dijimos de 7 a 10, este es de 5 a 9, la hembra de 9 a 11 milímetros, ¿ya? Y la bolsa copulatriz que presentan los machos, las dos espículas que presenta sí se fusionan en el extremo distal, entonces es otra diferencia entre las hembras y entre los machos de ambas especies. Como les decía, el necator tiene las láminas cortantes y el ancilostoma los dientes. Ambas especies tienen un tubo digestivo bastante desarrollado, ¿ya? Además de la boca y de las láminas, van a presentar un esófago y a continuación del esófago está el bulbo esofágico. Y este bulbo esofágico cumple la función de permitirle al parásito que succione con fuerza toda la cantidad de sangre que requiere, ¿no? Entonces, esa función cumple el bulbo esofágico y por este es, como les decía, un parásito hematófago que necesita de sangre para alimentarse y para poder lograr esto, pues lesiona la mucosa del intestino con las láminas o en el caso del ancilostoma con los dientes y luego gracias al bulbo esofágico que tiene va succionando toda la cantidad de sangre que requiera, ¿no? Además de la sustancia anticoagulante que tienen en la saliva. Al igual que todos los nemátodos, las hembras son más grandes porque tienen un aparato reproductor bastante desarrollado. Los huevos son ovalados, miden de 60 a 70 micrómetros, presentan una membrana única que es así negra, como observamos acá, ¿no? Uniforme. Cuando salen tienen así los blastómeros, luego, ¿no? Aquí en mórula o blastómeros, luego estos huevos maduran y aparece la larva en el interior. Los estadios de diagnóstico, es decir, lo que se eliminan en las heces son estos huevos, ¿ya? Tanto los huevos de ancilostoma como de necator son exactamente iguales. Por eso es que el reporte de un examen de laboratorio nos va a decir que se observan huevos de Uncinarias sp. Es decir, que cuando se ve este huevo, yo no puedo determinar si se trata de un huevo de ancilostoma o si se trata de un huevo de necator. El potencial biótico, la cantidad de huevos que puede poner cada hembra es de 10.000 a 20.000 huevos día. Y la longevidad, es decir, el tiempo que viven dentro del huésped, el necator americano es de 4 a 20 años y el ancilostoma duodenalis de 5 a 7 años. O sea que el ancilostoma vive menor tiempo que el necator, ¿no? Y aquí vemos la diferencia. Este es un ejemplar adulto. Este es el ejemplar adulto, o sea, estamos viendo obviamente solamente la porción anterior, pero este es el ejemplar adulto de ancilostoma. El ejemplar adulto de necator. Estos los huevos. Entonces no me pueden decir que es lo mismo, porque el parásito adulto lo que va a hacer es poner huevos, ¿verdad? Entonces tenemos esos estadios evolutivos. Parásito adulto, el parásito adulto ¿qué hace? Pone huevos. Y estos huevos salen en la materia fecal, ¿no? Primero inmaduros, luego se larvan.
Y cuando caen a la tierra, estos huevos, ¿ya?, se rompen y dejan libres ¿a quién? A las larvas, que es el otro estadio evolutivo. Entonces tenemos parásito adulto, el parásito adulto pone huevos, el huevo eclosiona y deja libre ¿a quién? A la larva. Entonces vamos a observar dos tipos de larvas en uncinarias. Tenemos las larvas rhabditiformes y las larvas filariformes. La larva rhabditiforme mide de 200 a 300 micrómetros, es móvil y tiene una cavidad bucal, por lo tanto tiene esófago y bulbo esofágico. En cambio, la larva filariforme es mucho más móvil todavía, pero la característica es que no tiene cavidad bucal, por lo tanto no tiene bulbo esofágico. Lo que más bien presenta es en la porción posterior una vaina, ¿ya?, que no es otra cosa que restos del huevo. Y esta vaina se pierde en el momento que esta larva ingresa a través de la piel al huésped. Entonces, acá el mecanismo de transmisión no es fecalismo, porque no consumimos estas larvas, sino lo que pasa es que estas larvas ingresan a través de la piel cuando el paciente camina descalzo, donde se encuentren estas larvas. Entonces, estas a través de la piel van a ingresar por un mecanismo de transmisión que se llama termotropismo. Ahora, puede darse el caso de que alguna de estas se encuentre donde hay agua, por ejemplo. Entonces, si nosotros tomamos esa agua cruda, puede ingresar a través de las mucosas de la boca y llegar también a ser infectantes, ¿no? Porque la forma infectante es la larva filariforme. Entonces, al ponerse en contacto estas larvas filariformes con la piel o mucosas, ¿ya?, estas van a perder la vaina. Entonces, en el momento de ingresar, pierden la vaina, ingresan hasta alcanzar un vaso sanguíneo de la piel o de la mucosa oral, si han sido ingeridas, y luego, a través de la sangre, llegan a la circulación pulmonar. Entonces, pasa lo mismo. Van a ingresar, en este caso, a través de la piel, y por la sangre van a llegar ¿a dónde? Primero al hígado, pero solo de paso, luego al corazón, solo de paso. ¿Y dónde se van a quedar? ¿Dónde van a producir daño? A nivel de los pulmones. Entonces, a través de la sangre van a llegar a los pulmones, van a atravesar los alvéolos. ¿Por qué? Porque van aumentando de tamaño, van creciendo, ¿no? Entonces, ingresó la larva rhabditiforme era la larva L1, la larva filariforme es la L2, ¿no? Cuando ingresa a los pulmones se transforma en L3, es más grande, la L4 mucho más grande, la 5 más grande todavía. Entonces esta L5 es capaz de atravesar los alvéolos, ¿no? Luego ascender el árbol respiratorio para ser deglutida, alcanzar el intestino, y cuando llega al intestino delgado recién se transforma en un parásito adulto. Entonces, este parásito, al igual que el ascaris, hace ciclo pulmonar y hace ciclo intestinal. Pero ¿quién hace ciclo pulmonar? La larva. La larva no hace ciclo pulmonar el parásito adulto, porque la larva, ¿ya?, que ha ingresado como larva, en este caso de las uncinarias, como larva filariforme, por la sangre se va hasta los pulmones, y en los pulmones va creciendo y se transforma en L3, L4, L5. La L5 atraviesa el alvéolo, asciende árbol respiratorio, es deglutida, llega al intestino delgado, y cuando llega al intestino delgado recién se transforma en un parásito adulto, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder con las uncinarias. Entonces, acá tenemos la larva filariforme estaba en el suelo. Aquí tenemos un paciente que estaba caminando descalzo, entonces la larva filariforme ingresa, ¿no?, a través de la sangre, alcanza el hígado, luego el corazón y luego se va a los pulmones. Pero ¿quién está en los pulmones? La larva, haciendo ¿qué? Ciclo pulmonar. Luego les dije, la L5 asciende árbol respiratorio, es deglutida y cae ¿a dónde? Al intestino. Y cuando cae al intestino recién se transforma en un parásito adulto. Entonces, estos parásitos adultos, ¿qué van a hacer en el intestino? Se van a adherir a la mucosa del intestino y van a empezar ¿a qué? A succionar sangre. Van a succionar sangre. ¿Gracias a qué?
a que tienen dientes o láminas cortantes que producen lesión de la mucosa y pueden absorber toda la sangre que gusten gracias a que tienen un esófago, ¿verdad? Un bulbo esofágico que les ayuda a aspirar la sangre. Estos gusanos, el macho copula a la hembra y la hembra, ¿qué hace? Pone huevos. Les dije que son huevos ovalados con una sola membrana, ¿no? Que primero están en mórula y luego ya se larvan, y cuando caen estos al medio ambiente, ¿qué hace? Se rompe el huevo y libera ¿a quién? A la larva rhabditiforme. Y esa larva rhabditiforme se transforma en filariforme. Entonces, la patología va a estar asociada primero a lesiones en la piel, que va a ser una dermatitis, que solamente es en puerta de entrada, solamente en el lugar por donde entra. La larva no se mueve, no deambula, solamente tiene un lugar, una puerta de entrada, y ahí produce dermatitis, que obviamente va a hacer que el paciente tenga prurito. Una vez que la larva ha entrado, les dije, se va a ir ¿dónde? A los pulmones. ¿A través de qué? De la sangre. Y cuando se localiza a nivel de los pulmones, ¿qué va a producir? El síndrome de Lofer, ¿verdad? El síndrome de Lofer, les había dicho que es una neumonitis de tipo asmatiforme, ¿verdad? ¿Por qué una neumonitis de tipo asmatiforme? Porque el paciente tiene tos, tiene dificultad al respirar, tiene constantes expectoraciones. ¿Por qué? Porque el parásito, ¿pero quién? El estadio larval, se encuentra ¿dónde? En los alveolos, en los bronquiolos, produciendo esa sintomatología, ¿no? Entonces, la patología que va a presentar cuando esté haciendo un ciclo pulmonar se llama síndrome de Lofer. Y es producida ¿por quién? Por la larva. Luego, esa larva, les dije, va creciendo, cae al intestino, y en el intestino, ¿qué va a producir? Pues una lesión inflamatoria y mecánica. ¿Por qué? Porque ese parásito adulto, porque cuando ya llega al intestino, crece y se desarrolla y se madura hasta ser un parásito adulto. Entonces, ese parásito adulto tiene ya sea los dientes o las láminas, ¿para qué? Para fijarse a la mucosa del intestino y empezar ¿a qué? A succionar sangre. Pero al estar adherido a la mucosa, ¿qué hace? Produce una lesión inflamatoria y lesión mecánica, ¿no? Y como son parásitos hematófagos que absorben gran cantidad de sangre, 0,5 a 0,3 ml, nuestro paciente va a presentar anemia. Pero la anemia no es solamente porque el parásito se alimenta de sangre, sino también porque el parásito tiene la característica de migrar constantemente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se queda en un solo lugar. Está primero en un lado, luego se va para otro, o sea, migran constantemente. Y los lugares donde estaban en un principio, ¿qué sucede? El lugar donde se encontraba, pues lo que va a pasar es que va a haber una, va a seguir sangrando, porque el parásito, como tiene sustancia anticoagulante en la boca, entonces mientras todavía quede esa sustancia anticoagulante, sigue sangrando, por lo tanto hay microhemorragias y el paciente pierde sangre por dos causas. Uno, porque el parásito está absorbiendo sangre, y otra, porque como migra, las heridas que va dejando continúan sangrando. Ahora, cuando un paciente presenta anemia, generalmente nosotros tenemos que inmediatamente ver cómo están sus proteínas. ¿Por qué? Porque la albúmina disminuye, ¿ya? Cuando hay anemia hay pérdida de proteínas, y principalmente cuál se va a encontrar disminuida va a ser la albúmina. Entonces, aparte de pedir un hemograma para saber si mi paciente presenta anemia, tengo que pedir la determinación de la albúmina, porque lo más seguro es que esté por debajo de los valores. Como el parásito está produciendo lesión a nivel del intestino delgado, entonces va a presentar una mala absorción intestinal, ya como una complicación. O sea, primero la lesión, primero el primer daño, la dermatitis en puerta de entrada. En segundo lugar, el síndrome de Lofer por las larvas que están produciendo daño a nivel de los alveolos y los bronquiolos. Tercera patología, la inflamación catarral que está produciendo. ¿Por qué? Porque están fijados los parásitos a la mucosa del intestino. Y como están absorbiendo sangre,
La otra patología, la anemia, ¿no? Y asociado a esa anemia, la disminución de la albúmina, ¿no? Y esto puede llevar ¿a qué? A un síndrome de mala absorción. Entonces, el cuadro clínico más importante va a ser lo que está relacionado con la anemia. Entonces, el paciente va a tener la palidez, ¿no? El cansancio continuo, incluso pérdida de cabello, muchas cosas asociadas a la anemia crónica que va a estar presente. En lesiones leves, es decir, cuando hay pequeña cantidad de parásitos, algunas veces el paciente es asintomático o al inicio. Luego ya van a haber lesiones a nivel cutáneo, ¿no? Les dije por la puerta de entrada va a haber una dermatitis que produce bastante picazón, es una dermatitis de tipo pruriginosa, y como el paciente se rasca y tiene la costumbre de caminar descalzo, entonces las bacterias aprovechan para producir daño. Luego, a través de la piel dijimos que ha ingresado. Entonces, ¿dónde va a ir? A los pulmones. En los pulmones, ¿qué va a presentar? Síndrome de Loeffler, que es la patología a nivel pulmonar, la neumonitis de tipo asmatiforme. ¿Asociado con qué síntomas? Tos, expectoración, febrículas y disnea, ¿verdad? A nivel intestinal, ya el parásito cuando ha llegado, dolor epigástrico, náuseas y ocasionalmente diarrea. Y por la anemia, lo que les decía, la debilidad, ¿no? Y la palidez. Entonces, muy importante, la anemia que va a presentar, ¿no? ¿Qué tipo de anemia va a ser? Hipocrómica, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que los glóbulos rojos van a tener menor cantidad de hemoglobina. Normalmente un glóbulo rojo tiene que ser normocito normocrómico, esa es la terminología que se utiliza, que quiere decir que tiene el tamaño normal y la cantidad de hemoglobina normal. Aquí hay una hipocromía, si ustedes ven, la parte central está más blanca, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque la cantidad de hemoglobina ha disminuido. Hay anisocitosis, es decir, que hay glóbulos rojos de distintos tamaños. Aquí tenemos unos grandes, unos más chiquititos y unos normales. Aquí es uno normal con la cantidad normal de hemoglobina. Entonces a eso se refiere la anisocitosis, con distintos tamaños y principalmente con microcitos, ¿no? Es decir, glóbulos rojos más pequeños. El hierro sérico disminuye y también puede haber una policromatofilia. Los síntomas, ya les dije, los pulmonares van a estar asociados a la tos, a la expectoración, y vuelvo a decirles, es producida, ¿por qué? Porque la larva está a nivel de los pulmones, ¿no? Ocasionando todos esos síntomas y el síndrome de Loeffler que va acompañado de todo esto que ya me hemos visto. Ahora, es importante ver que como acá está en contacto íntimo con los alvéolos, ¿qué es lo que va a presentar nuestro paciente? Eosinofilia a nivel tisular, pero también va a haber una eosinofilia periférica. Entonces el hemograma no solamente nos va a revelar anemia, sino también eosinofilia, ¿no? Ahora es importante determinar y fijar ya ese conocimiento. El síndrome de Loeffler se va a presentar en todo aquel nemátodo que haga ciclo pulmonar. Entonces ya hemos visto a uno, al Ascaris. El Ascaris así es, la larva hace ciclo pulmonar al igual que la uncinaria. Entonces, ¿no? Ahí va a presentar síndrome de Loeffler. Pero no se olvide que a nivel de pulmones, quien produce el daño es la larva, no el parásito adulto. En los pulmones está solo la larva. Para el diagnóstico, nosotros tenemos que primeramente basarnos en la clínica que presenta el paciente, los síntomas que nos va a indicar que presenta, ¿no? Pueden ser a nivel digestivo, pulmonar y otro tipo de manifestaciones asociados a la anemia, como la palidez, la debilidad que les había dicho. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta estas tres cosas, ¿no? A nivel digestivo, a nivel pulmonar y también asociado a la anemia, porque sabemos que este tipo de parásitos van a producir una anemia tropical. ¿Por qué se llama anemia tropical? Porque es característico de lugares cálidos, ¿no? No de lugares fríos.
La sintomatología digestiva va a depender de la intensidad de la infección. La pulmonar está asociada al ciclo larvario, aquí está claramente, ¿ya? Al paso de la larva a través de los pulmones. Y se presenta, aparte de uncinaria, también en Ascaris y en estrongiloides, que es otro nemátodo que vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? Entonces, no se olviden que el diagnóstico clínico, la clínica, es muy importante ver qué síntomas se está presentando. Y no nos olvidemos que va a haber una sintomatología pulmonar. ¿Por qué? Porque la larva está haciendo ciclo pulmonar. ¿Va a haber sintomatología digestiva? Sí. ¿Por qué? Porque el parásito adulto está en el intestino. Y como el parásito está adherido a la mucosa y succionando sangre, pues va a presentar mi paciente anemia. Entonces tengo que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Ahí tenemos a un niñito haciendo ustedes la anamnesis correspondiente para determinar. Entre los exámenes de diagnóstico, otra vez está el clínico diferencial. ¿Por qué? Porque esta sintomatología que va a presentar el paciente no es propia de uncinarias. Hay otros parásitos que pueden producir lo mismo. Ya hemos visto ahí que puede ser el Ascaris y también hemos mencionado al estrongiloides. Entonces, ¿cuál va a ser el examen de diagnóstico diferencial que vamos a solicitar? Pues obviamente el examen coproparasitológico. Lo ideal también solicitar un examen que sea por concentración. Entonces, Ricci, Willis es lo ideal porque Willis es una técnica de flotación, entonces permite observar a los huevos muy bien. También podemos pedir el CATO-CATS, que ya sabemos que es un recuento de huevos, también es muy útil. Y también se puede hacer un cultivo que se llama prueba de Arada-Mori. Entonces ustedes tienen acá varias opciones para solicitar, para poder diagnosticar a las uncinarias. El coproparasitológico, que es lo ideal, que siempre sea por examen, por una técnica por concentración. En este caso Willis, si se acuerdan, o le ponen técnica de flotación, lo ideal. ¿Por qué? Porque como solamente tiene una capa y tiene un espacio, una sola pared y un espacio, entonces son huevos livianitos que flotan. Entonces lo ideal es una técnica de flotación. El recuento de huevos para saber la intensidad, ya sabemos y hemos visto en Ascaris, hemos visto en Trichuris para saber si es una infección leve, moderada o severa. Y esta otra que sería otra opción, que es el cultivo. Y el cultivo se realiza se necesita un tubo de ensayo, taparrosca, papel filtro, ¿no? Y un palito, un bajalenguas, pero yo utilizo mejor un hisopo, que da mejor resultado. Se corta esto, ¿ya? Se coloca dentro del tubo. Al tubo se coloca primero cierta cantidad de agua para darle humedad, y una vez que está esto dentro del tubo, yo con un hisopo tomo la muestra y voy sembrando en esta parte, así como está acá. Siembro todo esto, le pongo materia fecal. Y luego este tubito lo colocamos a la estufa de cultivo. Entonces, ¿qué características le estoy dando? Lo que necesita en la tierra, ¿verdad? Temperatura elevada, humedad porque le he puesto agua, y en lugar de tierra arcillosa, sigue en contacto con el resto de materia fecal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los huevos que podrían estar presentes en la materia fecal de ese paciente van a eclosionar y van a liberar las larvas. Entonces, con la técnica o con la prueba de Arada-Mori, lo que se hace es conseguir que acá aparezcan las larvas ratiformes y filariformes. Ese va a ser el estadio de diagnóstico cuando se haga un test de Arada-Mori. Pero cuando se haga un coproparasitológico, lo que se va a buscar en este coproparasitológico van a ser los huevos, ¿no? Ahí está el CATO-CATS, lo mismo, leve, moderada, intensa. Entonces consideramos leve un recuento de huevos por debajo de los 2000, moderada entre 2000 y 4000, y intensa cuando va por encima de los 4000. Si ustedes se dan cuenta, es distinto para los distintos tipos de parásitos. ¿Por qué? Porque el potencial biótico también es distinto, es decir, que no todos los parásitos ponen la misma cantidad de huevos, ¿verdad? Entonces, este es el punto de vista clínico para determinar
una uncinariasis cuando se determine, cuando lo que se ha solicitado es un catocaps o un recuento de huevos. Entonces, eso es importante saber, más o menos, cuánto es el potencial biótico. Cuando va a ser mayor cantidad de huevos, es en ascaris, y va disminuyendo en las otras parasitosis. Entonces, ahí tenemos, generalmente el médico nos dice, ¿no? Nos da el bioquímico, nos reporta el número y nos dice, nos da este dato, entre leve, moderada e intensa, además del dato de cuánto se ha obtenido, por decir 3.000 huevos. Entonces sabemos que está en una infección moderada. O nos reporta 5.000, entonces sabemos que es intensa porque nos va a dar estos datos para que podamos comparar. Pero es importante saber que estos no son los mismos para todos los parásitos por el potencial biótico, por la cantidad de huevos que pone cada gusano. Y dependiendo de la especie, obviamente. Para el tratamiento tenemos lo mismo que hemos estado utilizando para el resto. Tenemos pamoato de pirantel, los benzoimidazólicos como el albendazol, mebendazol, flubendazol, que ya hemos visto las dosis. Varían también las dosis para los niños y depende también de los parásitos. He encontrado un librito muy bonito que les voy a mandar, pero directamente fotografías porque no tengo escáner para subir a la plataforma. Solamente les voy a mandar unas fotografías para que ustedes tengan en el grupo y puedan, o sea, lo voy a subir al grupo de WhatsApp que tenemos para que ahí puedan ver y hacer el cálculo de días y de acuerdo al parásito, porque en algunos disminuye la dosis. En unos le das 10 miligramos kilogramo peso, en otro le das 15 miligramos, dependiendo el parásito, ¿no? Pero, y también va el tiempo en el que vas a dar, o sea, si vas a dar una sola vez al día o vas a dar en 2 dosis, ¿no? Una por la mañana y otra por la tarde, ¿no? Entonces, en los niños es mejor siempre dividir la cantidad que le tienes que dar por kilogramo día, dividir en 2 dosis, una por la mañana y otra por la noche, ¿no? Y dar el tratamiento por unos 3 días y luego hacer otra prueba de otro coproparásito lógico para ver si el tratamiento ha sido efectivo o no. En el caso de las uncinarias, es muy importante dar un suplemento de hierro en la dieta. ¿Para qué? Para la anemia, ¿no? Porque sabemos que el paciente, una vez que hemos hecho el hemograma, vamos a determinar si tiene anemia o no. Entonces, en caso de que tenga, importante asociar hierro, tanto en gotitas a los niños, en comprimidos a los adultos, ¿no? Sabemos que el hierro además viene en comprimidos masticables, que también se puede dar a los niños, ¿no? Pero hay que ver la dosis que se le va a dar y también hay bebible. Entonces, de acuerdo a eso, determinamos qué es lo más apropiado para nuestro paciente. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, yo tengo una pregunta, 2 preguntas. Cuando el parásito está haciendo el ciclo de Love, ¿no? Que está en el pulmón, la larva. Por ejemplo, ¿puedo pedir un rayo-X, un rayo-X? Sí, claro que sí. Puedes pedir los otros exámenes complementarios que hemos visto para Ascaris, una radiografía de tórax, puedes pedir el examen de expectoración para encontrar las larvas y los cristales de Charcot-Leyde. Ya, y las dosis que vamos a dar sería de acuerdo con la carga con el parasitaria, peso. 2000. No, con el peso. La dosis del medicamento es de acuerdo al peso del niño y si es adulto, dependiendo con qué le estás dando. Si es albendazol, 400 miligramos, ¿no? Si es mebendazol, o sea, dependiendo qué medicamento le das la dosis. Si es leve, igual, moderado no o importa, tan grave, igual sería. No importa, igual. Lo que puedes hacer es que si está en una infección severa, dar más días, no dar solamente 3 días, sino dar más, y es importante que luego pidas